tardes o noches, según desde donde nos estéis viendo. Venimos a presentaros el proyecto de Filosofía para Niñas y Niños de Castilla-La Mancha. Mi nombre es Almudena, soy profesora de secundaria, soy profe interina y este año trabajo en el IES Asambleas de Añover. Y mi nombre es Jorge Mellado Sánchez Manjabaca, soy profesor de secundaria y bachillerato también y este año estoy realizando una sustitución en el IES Aguas Vivas de Guadalajara. Y esto es un poco lo que venimos a contaros. ¿Quiénes somos y cuáles son nuestros objetivos? Pues somos un grupo de profesores de secundaria y estamos deseando también que se nos unan profes de primaria para poner todo nuestro conocimiento e ilusión para conocer Filosofía para Niños y Niñas, el programa original, pero no solo eso. También queremos hacernos preguntas y que nuestros alumnos, nuestro alumnado, se haga preguntas acerca del mundo. ¿Verdad, Almudena? Sí, porque ciertamente no hay nada más bonito que despertar la curiosidad y el asombro de nuestra gente menuda. Bueno, ¿qué nos puede ofrecer un poco Filosofía para Niñas y Niños en Castilla-La Mancha? Pues bueno, como docente de secundaria y bachillerato, en primer lugar nos interesa pues todo ese trabajo que tenemos en habilidades, pensamiento, abstracción, diálogo filosófico. Pero Jorge, para los docentes de primaria... No se queda ahí la cosa, claro. En primaria también sabemos que Filosofía para Niños hace mucho bien y puede hacer mucho bien. ¿Cómo? Fomentando habilidades cognitivas, formando comunidades de indagación, por ejemplo, en las asambleas, o estimulando el pensamiento cuidadoso que tanta falta nos hace. Por tanto, queremos invitaros a que seáis parte del centro, pero antes queremos mostraros una cosa, porque no es posible dar un paso hacia adelante sin ver lo que han hecho otras personas antes que nosotros. El Centro de Filosofía para Niños ya lleva tiempo, ¿a qué sí, Almudena? Exactamente, y bueno, hemos tenido la suerte de contar y los vais a ver porque nada mejor que ellos mismos que nos digan lo que han hecho. Tenemos la suerte de haber contado con Marta Aja, que fue la coordinadora del grupo de Toledo y Móstoles, y también con Tomás Miranda, que fue el coordinador del grupo de Albacete y el presidente de Filosofía para Niños en la región. Espero que disfrutéis un montón de lo que nos van a contar. Dentro vídeo y enseguida nos vemos. A ver, yo creo que lo que Jorge esperaba de esto es que yo os presentara lo que fue una época del Centro de Filosofía para Niños en Castilla-La Mancha, que, bueno, pues yo creo que tenía dos regiones pues bastante separadas en el espacio. Uno era el grupo de Albacete, en el que estaba Tomás y nuestra querida Aurora, y bueno, y algunas personas más, claro. Y otra era el grupo de Toledo, que nunca estuvimos mal avenidos ni tuvimos ningún problema entre nosotros, que no fuera la distancia. Y eso nos impedía hacer más cosas juntos, claro. Entonces sí es cierto que el grupo de Toledo tuvo un desarrollo un tanto autónomo. Y bueno, yo aquí quiero empezar por recordar a otra persona sin la cual ese grupo seguramente no hubiera sido posible y que lamentablemente tampoco está ya con nosotros. Tomás le conocerá, los demás no, es Vicente Traver Centaño. Yo trabajé con él primero en un grupo de Móstoles, eso todavía estaba en Madrid, claro, y bueno, de hecho, las primeras novelas, si os dais cuenta, son de María Olivares Cano, Alberto Ortega Aramburu, Severino Pérez Misas y Vicente Traver Centaño, y de mí también. Esto se inicia en Móstoles, en el grupo de Móstoles, que tampoco hubiera sido posible sin Vicente. Y bueno, pues de alguna forma esto arranca desde la percepción de la necesidad de actualizar los materiales didácticos del programa Filosofía para Niños en el que todos de una forma o de otra estábamos implicados. Bien, habrá otras personas, de hecho las hay y es muy respetable y muy legítimo, que consideran que solo se puede hacer Filosofía para Niños con los materiales de Lippmann. Nosotros creemos que no, que eso es imposible, que esos materiales ya están desfasados y, por cierto, IES número 8 también está desfasado ahora ya, ¿eh? Ahora vuestra tarea, la de los jóvenes, será seguir creando nuevos materiales porque estos también están ya obsoletos. Bien. Entonces, en un momento dado, yo vivo en Navalcarnero, pero en Madrid, pero resulta que trabajo en Castilla-La Mancha. Y bueno, pues solicité la posibilidad de hacer allí cursos de filosofía para niños, pues para conseguir más personas con las que trabajar y demás. Era la época de los CEPs, qué pena que eso se haya terminado, ¿verdad? Pero bueno, ahora ya no están, pero en aquella época sí estaban y la verdad es que obtuvimos muchísimo apoyo, tanto del CEP de Torrijos como del CEP de Talavera de la Reina, se dieron varios cursos y quien vino a dar esos cursos siempre fue Vicente Traver.
y la verdad es que, bueno, pues salió mucha gente de allí. Fuimos una comunidad bastante amplia. Bien, por esta época iniciamos nuestro propio, con cosas como estas. Si os dais cuenta, como se daban cursos, venía de ponente Vicente, claro, pues si os dais cuenta en las revistas, a ver si se ve, del propio, esta es una revista del CPR de Talavera de la Reina, pues aquí empiezan nuestras primeras aportaciones. Y por ejemplo, este primer artículo es Filosofía para niños, un programa cognitivo en el marco de una educación en valores, porque en definitiva, pues la apuesta aquí era que el conocimiento no es una finalidad en sí misma, que la finalidad está en los valores, y si no, el conocimiento puede ser hasta un peligro. Bien, aquí si os dais cuenta, bueno, pues ya empiezan a aparecer figuras pues, que han marcado el Grupo de Toledo. Personas, Carmen Pollato, Pedro Miguel Rodríguez, Tomás los conocerá. Y alguno de vosotros también los conoce, me consta. El grupo rápidamente se va ampliando. Luego empezamos a plantearnos qué es leer y cómo se lee, qué es de verdad una lectura significativa. Una aventura en la que todavía estamos, pero bueno. Y si os dais cuenta, bueno, aquí ya el grupo empieza a ser muy numeroso. Por curiosidad, solo os voy a leer nombres para que veáis la cantidad de gente involucrada que había en estos seminarios del CEP. Marta, Elena Flores Díaz, Marta es que soy yo, Marta Marina González, Jesús Moiño, Carmen Pollato, Pedro Miguel Rodríguez, Manuel Bermejo, Noemí García, Sonia Morales, María Olivares, David Rodríguez, Luis Fernando Serrano, Jerónima Quijorna. Si os dais cuenta, ya empieza a haber muchas más personas. Otro, ya de nuevo, lectura significativa, diálogo y educación en valores. Aquí, a ver si lo puedo enfocar. Si os dais cuenta, el cúmulo de nombres ya es enorme, o sea, cada vez éramos más. Al principio nos dejaban un cuartito en el CEP pequeño donde se hacían las fotocopias porque allí cabíamos, porque éramos Carmen, Pedro y yo, pero al final nos tenían que dejar la biblioteca porque no cabíamos en ningún otro lugar ya. Había varias líneas de trabajo y bueno, pues el grupo yo creo que fue creciendo y que, bueno, pues sobre todo nos servía para enriquecernos, porque yo no creo que ni Filosofía para Niños ni ningún proyecto educativo se pueda llevar adelante en solitario. Por lo menos yo no soy capaz. Yo necesito trabajar con otras personas que partan de los mismos supuestos, de las mismas finalidades y, bueno, colaborar. Yo creo que es como se consiguen de verdad las cosas. Siempre, no solamente hacíamos cosas de cara a presentar el programa a otras personas, a involucrar a otras personas. También hubo un momento de reflexión muy importante. Yo realmente cuando más aprendí sobre el programa fue en este seminario permanente en el cual pues todavía estábamos solamente Pedro, Carmen, Pedro Miguel Rodríguez, alguno igual le conocéis, Carmen Pollato, Vicente Traver, que venía hasta Torrijos, y yo misma, que, en la propia revista del Centro de Filosofía para Niños, no sé si se aprecia bien la imagen o no, pues escribimos algo ya que era la comunidad de investigación filosófica, porque, a ver, yo sé que esto es una idea regulativa, que no es algo que vayamos a alcanzar en su plenitud, pero sin esa idea regulativa, pues tampoco sabemos a dónde vamos. Entonces, a mí, fue un año intenso en cuanto a lecturas, en cuanto a formación, y desde luego una vez más Vicente fue el maestro. Y bien, pues intentamos caracterizar la comunidad de investigación que queríamos llevar a la práctica con los chicos, pasando de la conversación al diálogo, del diálogo al diálogo investigador, qué era luego el diálogo investigador filosófico, cómo tenía una dimensión comunicativa, una dimensión cognitiva, una dimensión afectiva, una dimensión valorativa, una dimensión ética, una dimensión política y una dimensión estética. Y finalmente, esto abocó a la multiculturalidad, al multiculturalismo y al universalismo. Entonces, bueno, esto es algo en lo que yo todavía estoy. Lo que pasa es que ahora desde otras perspectivas, desde otros ángulos, por ejemplo, con el plurilingüismo, el translingualismo tiene mucho que ver con esto, a mi juicio. Y bueno, pues sobre todo, entonces fue cuando yo empecé a conocer a Dewey. Es uno de los fundamentos clave del programa, pero la verdad es que yo conocí a Lippmann antes de conocer a Dewey. Ahora ya conozco casi más a Dewey, pues me convence mucho. Y sobre todo por algo clave, sin lo cual creo que no es una idea de Dewey, claro, pero sin la cual yo creo que el programa de filosofía para niños no tendría sentido, que es la reconstrucción de la experiencia en comunidad.
O sea, creo que esa es la clave del pensamiento de Dewey y, claro, también supongo que será del programa Filosofía para Niños. Y, bueno, sobre todo al final, ya no me quiero enrollar mucho más con esto, pero sobre todo todo esto va vinculado a la acción. El pensamiento sin acción se quedaría vacío. Bien. Fue una de nuestras aportaciones y bueno, pues por lo demás nosotros siempre defendimos que no podíamos trabajar con las novelas de Lippmann porque estaban escritas hacía pues, no sé si 40 o 50 años entonces o los que fueran, para un contexto que era la sociedad americana que tampoco tenía mucho que ver con nosotros. Y eso fue lo que nos movió a escribir estas novelas. La verdad es que el grupo de Móstoles y el grupo de Torrijos se fueron fundiendo y hasta tal punto es así que, bueno, si os dais cuenta, en las últimas novelas ya, bueno, pues estábamos todos los del grupo de Móstoles, pero se habían incorporado también Pedro y Carmen. Si os dais cuenta en los autores lo veréis. ¿Qué hicimos? Bueno, pues en una propuesta que yo creo que fue válida en su momento para el mundo y la realidad que vivíamos en ese momento, pues intentamos trabajar, crear nuevas novelas y nuevos materiales didácticos con, pues eso, desde esos supuestos, desde esa nueva realidad. Entonces, si lo conseguimos o no, vosotros sabréis. A nosotros nos dio resultado, lo utilizamos durante bastantes años, aparte del libro de Bajo Sospecha, que según parece ya conocéis, que es la novela verde, pues a continuación entrábamos en la filosofía de primero de bachillerato y había 3 trimestres, hablo de los tiempos de la LOGSE todavía, ¿eh? Entonces, bueno, esto ya, como fuimos evolucionando, al final ya estaba la LOE, pero bueno, la LOE todavía se adaptaba muy bien a nuestros objetivos. Entonces, hay una primera novela, a ver si lo consigo, que es de color morado, que se llama Las reglas del juego. Todo el que esté interesado, tengo muchas novelas en papel, porque la última edición ya, como cambió la ley, no se ajustaba y me ha regalado muchos libros que le sobraron al editor. Se vendieron varias ediciones, pero luego ya la última no. Y entonces yo os regalo los libros que queráis o se los doy a Jorge y que os los haga llegar. Y este va acompañado de un manual que se llama Investigando sobre las normas y las instituciones sociales. Lo digo porque el título pues, es relevante también. Y aquí vienen multitud de actividades, yo creo que mucho más actualizadas y mucho más contextualizadas. Después de este entraríamos ya con la filosofía de la ciencia y de la técnica. Y bueno, aquí estaría el libro azul que se llama Expertos y Ciudadanos, a ver si sobre política científica y tecnológica deben decidir los expertos o los científicos o los políticos o los ciudadanos. Esa es la clave, ¿no? Bueno, claro, aquí hablamos pues de los pollos belgas, no sé si os acordáis de aquello, de todo aquello que hubo, de las semillas transgénicas, de las semillas Terminator, problemas reales en aquel momento, era lo que salía por la televisión noticias. Ahora habría que hablar de otras cosas, claro. Y el manual es investigando sobre trabajo, tecnología y democracia. Es el manual azul, como la novela. Y finalmente el más filosófico, el más duro, que era ya para el tercer trimestre del curso, que se llama IES número 8, Desengaño, que se llama el manual Investigando en comunidad sobre la realidad y el conocimiento, el más metafísico. Este trata ya de metafísica, de lógica, en fin, es quizá el más filosófico, como si dijéramos, pero todo muy sesgado a la realidad. Lo que hicimos con esto fue reproducir el ideal de esa comunidad de investigación. La comunidad de investigación está formada por un grupo de chavales de un instituto que se llama IES número 8, porque en aquella época en Móstoles, que crecían muchísimo los institutos, porque había mucha gente, claro, pues les ponían número, ni siquiera les ponían nombre. El nombre era un número, entonces por eso decidimos ponerle a este IES número 8. Pues bien, son un grupo de chavales para escribir estas novelas. Cada chaval que interviene aquí tiene su historia, sabemos dónde nació, quiénes son sus padres, cómo es su familia, cuál es todo su pasado hasta llegar a esa clase en la que está. Pero es que también sabemos su futuro, también teníamos unas fichas con todos los personajes, también sabíamos qué iba a ser de su vida, eso no sale, claro, pero era una forma de dar coherencia a esos personajes y de convertirles en algo pues real, no que esto que tiene que decir alguien da igual quien lo diga, no da igual quien lo diga, porque cada personaje tiene su historia, su background y también
su proyección hacia el futuro. Y bueno, pues claro, está escrito de forma dialógica, como no podía ser de otra forma, porque otra cosa que hicimos mucho en esta época fue trabajar sobre el diálogo. El diálogo, a nuestro juicio, bueno, pues sí, por supuesto que está en la base del programa. El problema está en que no se evalúa adecuadamente si ese diálogo está funcionando o no. Bueno, no, nos parecía que nosotros no lo estábamos evaluando bien, a lo mejor otros sí han sido capaces de hacerlo. Pero ¿qué pasa? Pues que, a ver, la autocomplacencia es muy fácil y es muy socorrida. Entonces siempre, sí, esto está funcionando muy bien. Pero ¿y si hay un chico que nunca habla y se me está escapando? O sea, entonces para eso desarrollamos pues plantillas de observación, desarrollamos también determinados criterios para establecer como unos mínimos que se debían cumplir en los diálogos, cosas que deben aprender a hacer los chicos. Entonces, eran las cosas que había que observar, ellos se implicaban en la propia evaluación, había autoevaluación, coevaluación, y lo que es más importante, puedo dedicar mucho tiempo a esto porque es que no me da tiempo a más. No hay tiempo para más, pero sí quería deciros que, bueno, publicamos algún artículo al respecto en la revista OGE, no sé si la conocéis, y bueno, una cosa que siempre nos pareció es que no puede haber una evaluación individual del programa si no se tienen en cuenta factores sociales y grupales. O sea que el programa tal cual es, a nuestro juicio, debería tener un impacto no solo en las personas aisladamente, sino en el grupo. Y si no vemos eso, estamos viendo una parte muy sesgada de la evolución de nuestros chicos. Entonces, bueno, de hecho, hubo un momento en que otra persona que tampoco está con nosotros, que es Gonzalo, seguro que Tomás conocía a Gonzalo y Amparo, nos propuso continuar con una investigación porque, bueno, él su tesis doctoral la hizo con Vicente Travers Centaño, vamos, no fue Vicente su director, no, fue más bien la persona en la que basó su estudio. Gonzalo estudió lo que Vicente hacía en sus clases. Claro, Vicente es un maestro, no sé si todos estaremos a su altura, pero entonces allí ya se ponía de manifiesto que el programa afectaba no ya a un desarrollo cognitivo individual de las personas, que era una línea que otros estaban siguiendo, por ejemplo, en colaboración con Roberto Colón y con algunos, Félix García Morillón y unos cuantos más, iban analizando las diferencias individuales y sobre todo esos factores cognitivos. La línea de trabajo aquí era distinta. Se analizaba el clima del aula, los factores sociales, los factores grupales y, bueno, pues aquí OGE también publicó los resultados de esto ya fue una investigación bastante rigurosa. Había un grupo de control en otro instituto, bueno, pues establecimos variables dependientes, independientes, hipótesis que se trataba de ver si el programa de filosofía para niños mejoraba el clima del aula. Y bueno, eso no podía ser tampoco una apreciación singular así, pues yo creo que sí, pues yo creo que sí no vale. O sea, eso hay que establecer una serie de variables, hay que medirlas muy bien y hay que ver que... A ver, el resultado para echar cohetes así, o sea, sí se apreciaban mejoras, pero no unas mejoras absolutas y decir, bueno, esto ya aquí paz y después gloria, se acabó la conflictividad en el instituto, no, de eso nada. Ahora sí se apreciaban ciertas mejoras en algunas variables muy dignas de tener en cuenta. Yo creo que es que tampoco podemos pedirle peras al olmo y que, bueno, pues que sí tenía un cierto impacto y lo tuvo desde luego con respecto del grupo de control, pero no muy grande, porque claro, en una intervención de 2 horas a la semana en un instituto que por lo demás sigue funcionando igual, en otras clases que siguen funcionando igual, en un mundo que sigue funcionando igual, no solo dentro del instituto, también fuera, esto no va a arreglar el mundo de repente, o sea, hay que ser muy realistas también, pero yo creo que algo sí hacía y sobre todo mejoraba muchísimo el clima de aula y las relaciones entre los grupos. A mí esto me sirvió bastante porque, bueno, yo aprendí mucho, claro, nosotros, Amparo y Gonzalo nos aportaron mucho y fue, digamos que ya la aplicación íntegra, o sea, nosotros no trabajamos con los materiales ya del ISMA. Esta investigación se hizo ya con los materiales de IES número 8.
Algunos dirán, entonces igual no es filosofía para niños. Pues vale, pues igual no es filosofía para niños, nosotros no somos Lindman. O sea, eso yo no lo discutiré nunca. Y otros dirán, sí, sí, porque está tomado no se puede plagiar, la idea está tomada de filosofía para niños. Por supuesto que sí, yo eso lo reconozco, no pretendo que sea nuestra idea original. Lo único original fue crear unos materiales más adaptados a nuestro contexto, nada más. Entonces, cada uno se quede con la versión que quiera. Y bueno, para mí personalmente fue un punto de inflexión porque a partir de entonces a mí me importaba mucho el grupo. Una cosa que a partir de entonces yo hago siempre son sociogramas, o sea, y bueno, también otra cosa que a mí creo que me sirvió muchísimo, bueno, a mí y a otras personas que han trabajado conmigo, es esa necesidad de hacer una investigación rigurosa y una investigación que no nos venga de fuera, dicho con todos mis respetos a los profesores universitarios, sean quienes sean, no digo de uno ni de otro, sea quienes sean. Muchas veces entran con elefante en cacharrería, entonces entran en el aula y resulta que, bueno, pues al final la finalidad ya no está en lo que tú haces con los chicos, sino en la investigación que hay que hacer. Entonces a mí no me interesa. O sea, creo que el Mediterráneo está descubierto y entonces, bueno, pues hay un libro que sería de lectura obligada, ya no lo voy a decir, porque, a ver, el maestro investigador, sobre todo los que tengáis alguna... Yo cuando hice el CEP, el CAP, es el CAP, el curso aquel que había en mis tiempos cuando quería uno ser profesor y terminaba la carrera, ya me hablaron de esto. Entonces esto está siempre en los tratados de pedagogía, pero yo me temo, perdonad, voy a bajar un poco la persiana porque empieza a dar el sol. A ver si así estoy mejor. Bueno, y entonces a mí me parece que los profesores podemos enriquecernos mucho si trabajamos juntos, profesores de secundaria y de la universidad, no digo que no, pero los profesores de secundaria no estamos aquí para hacer lo que nos digan las vacas sagradas de la universidad. Y además, la investigación educativa no es un fin en sí mismo. La investigación educativa a mí me sirve en la medida en que sirve para intervenir educativamente. Y si no sirve para eso, a mí me sobra. O sea, no, yo no estoy aquí para aumentar el saber pedagógico, no, estoy para incidir directamente en el aula y en la sociedad en que vivo a través del aula. Esa es la finalidad. Entonces, bueno, pues a partir de ahí hemos desarrollado bastantes proyectos, con más o menos fortuna. Ahora, últimamente trabajamos mucho con el hábitat digital en el que viven nuestros alumnos, porque ese es el mundo en el que viven ahora. En el mundo en el que no somos modelos, ni los padres, ni los profesores, ni siquiera el grupo de iguales con el que me relaciono físicamente, relaciones cara a cara, como lo era en los tiempos en que se escribía IES número 8. Ahora, pues los modelos son los influencers, por desgracia. Entonces, bien, es una nueva realidad diferente y a esa realidad tenemos que responder. A mí me cuesta porque, a ver, cuando yo trabajaba con Macarena, pues se nota la distancia generacional, es que Macarena podría ser mi hija. Entonces, pues claro, ¿qué pasa? Pues que, a ver, yo creo que es que nos cuesta más, o sea, Tomás o yo somos de otra generación, o ya somos, bueno, a ver, creo que he metido la pata. Yo soy mayor ya, ves, para esto soy mayor, no sé Tomás lo que pensará. Entonces, yo ya soy mayor. Entonces, el mundo en el que yo vivo y el mundo en el que viven los adolescentes del instituto, creo que ya tiene una distancia abismal. Entonces, a mí me cuesta mucho estar al día con esto de las nuevas tecnologías, no para usarlas, que usarlas es lo que más sencillo me parece, pues para desarrollar esa conciencia crítica, sobre las asimetrías que aquí se producen, sobre qué está pasando con los datos, sobre qué está pasando con la inteligencia artificial. Marx establecía la analogía entre el trabajo y la religión, que nosotros creamos los productos de nuestro trabajo, los obreros, nosotros creamos a los dioses y luego ese trabajo, ese beneficio se utiliza para deshumanizarnos, esos dioses se utilizan para deshumanizarnos y ahora esa inteligencia artificial que hemos creado nosotros gracias a los datos también se utiliza para deshumanizarnos. Entonces, de eso hay que tomar conciencia. Eso es algo a ver, es más relevante para el mundo en el que vivimos que la deducción trascendental de las categorías, que no le va a interesar a nadie. O sea, que es que sirve de muy poco en este mundo. Entonces, creo que es por ahí por donde debemos de ir.
Y también creo que es que tienen que tomar el relevo personas como Macarena, Jorge, nuevas generaciones, porque, bueno, yo por lo menos creo que ya estoy un poco pasada de rosca. Bueno, pues nada, que es un placer. Gracias a Jorge por haberme invitado a pasar este rato con vosotros y vosotras. Y nada, voy a procurar ser breve por si luego queréis preguntar algo, comentar o lo que sea. En cuanto al tema de la Sociedad de Filosofía para Niños de Castilla-La Mancha, pues efectivamente, esta sociedad vamos a ver, en principio, Filosofía para Niños surge en principio como un extendido a todo el país, Filosofía para Niños de España. Conforme luego las distintas comunidades, sobre todo las comunidades más históricas, fueron tomando conciencia y poder de autorregulación y tal, fueron creciendo, fueron las sociedades de filosofía para niños de las distintas comunidades. En principio, la gente de Albacete, que era fundamentalmente entonces era yo y mi compañera Aurora, que estábamos afiliados al Centro de Filosofía para Niños, pues dejábamos pasar porque tampoco teníamos ningún interés en crear una asociación propia en Castilla-La Mancha. No lo veíamos viable, no lo veíamos interesante y no sentíamos la necesidad de ello. Desde que comenzamos a trabajar en filosofía para niños, yo soy del primer curso que se hizo en filosofía para niños en España, vino a ANSAR, pues yo tuve el placer, el honor de asistir y desde entonces estoy vinculado a filosofía para niños. La Sociedad de Filosofía para Niños se crea ya como sociedad en el 1992. Y fue en un congreso que se hizo precisamente en Albacete. En Albacete, ahí se crea la asociación Centro de Filosofía para Niños, porque hasta ese momento dependíamos de la Sociedad de Profesores de Filosofía de Instituto, de la SEF. Nos dieron ahí una especie como de espacio y ahí funcionábamos. Bien. O sea que se crea en el 1992. Pero llega ya el momento en que empezamos a tener conciencia o barruntar que sería conveniente hacer una asociación, una sociedad de filosofía para niños en Castilla-La Mancha. Entonces, pues la hicimos. Fue en el año 1998 cuando se fundó, digamos, la Sociedad de Filosofía para Niños de Castilla-La Mancha. Y el grupo que estábamos, tuvimos 8 personas como socios. 5 del grupo de Albacete y 3 del grupo de Toledo, Marta, Carmen y Pedro. Entonces, bueno, ya Marta ha explicado perfectamente lo que se hacía y cómo se hacía, sobre todo ellos, la parte que ellos trabajaban. Y aquí en el grupo de Albacete tuve la suerte de tener como compañera una compañera mía de departamento, se implicó pronto en Filosofía para Niños y la verdad que creamos una pareja, daba gusto trabajar con ella y la verdad que fuimos muy activos, sobre todo formando al personal de los colegios y institutos y presentándoles el proyecto de Filosofía para Niños. Entonces, tuvimos la suerte de la existencia de los CPR, Centro para Profesores y Recursos, de formación de profesores y recursos, y entonces pues dimos una gran cantidad de cursos en la provincia de Albacete. Bueno, a mí alguna vez me invitaron en Cuenca, otra vez en Toledo, pero eso era otra historia, pero sí en la provincia de Albacete yo creo que nos recorrimos todos los centros de formación de profesorado. Aurora y yo parecíamos a Santa Teresa y no sé si San Juan, en la fundación de conventos, y bueno, bien. E incluso en algún centro, en algún CRA que se llamaba Centro Rural, no me acuerdo, pero bueno, eran varios centros de educación que estaban unidos y en la parte de la sierra, del río Par, y allí dimos un curso, a la gente les gustó y a los profesorados les gustó. Y planteamos hacer un proyecto de formación en el centro que duró 3 años sobre filosofía para niños. Entonces estaba implicado todo el claustro. Claro, tener un grupo de gente, tener un CRA en donde todo el profesorado se implica, en este caso, en este proyecto educativo, la verdad es un lujo, porque en la mayoría de los cursos que dábamos, pues asistían profesores aislados de distintos centros.
Y bueno, pues luego las reuniones las teníamos, como ha dicho Marta, y llegó ya un momento en que, bueno, pues no veíamos la forma de unos por un lado, otros por otro. Total, que en el 2004 decidimos dar de baja a la Sociedad de Filosofía para Niños. Y desde entonces, bueno, yo seguí implicado y gente del grupo mío sigue implicado y apuntado de alguna manera al centro, como socios, al Centro de Filosofía para Niños, digamos, nacional. Y ya no hemos tenido, vamos, no hemos intentado volver a crear otra asociación en Castilla-La Mancha. Hasta este momento que, bueno, Jorge ya os lo ha contado y es el reto que tiene Jorge. Y muy bien. Y esto fue un poquito, Marta lo ha contado con mucho detalle, pero así globalmente, fechas y demás, aquí. Hombre, hicimos una cosa, por ejemplo, que hicimos con repercusión internacional, fue, cada año hacíamos un congreso, o un encuentro, le llamábamos, en una zona. Entonces, en el año 1992 hicimos un congreso, un encuentro aquí en Albacete, cuando se juntó el Centro de Filosofía para Niños, y en el año 2000 hicimos un congreso, un encuentro, que vinieron gente de toda España, no sé si alguien también del extranjero, no recuerdo, y bueno, tenemos una publicación interesante porque la gente, un tema que el título del congreso y del libro es Pensando el cuerpo, pensando desde el cuerpo. O sea que hemos llevado actividades, bueno, pues las que os estoy. Nosotros producir las novelas y todo el trabajo, todo el material que produjeron el grupo de Móstoles, de Toledo, como queramos denominarlo, no lo hicimos. O sea, nosotros no hemos hecho eso. Lo que sí nosotros procurábamos, por ejemplo, sí hicimos un proyecto Comenius, con el centro de Austria, de Portugal y nosotros, y durante 3 años estuvimos trabajando dentro de Filosofía para Niños, con la perspectiva que lo que nos unía a los 3 centros, el de Lisboa, el de Austria y nosotros, era que en los centros estábamos trabajando con Filosofía para Niños. Entonces, ese tipo de cosas, lo claro, produjimos también material, pero no material como para ser aplicado de una manera constante, seria, fijada, como en el caso de Marta. Entonces, en el centro nuestro también hicimos proyectos de formación, en donde el tema de filosofía para niños y demás, con otros profesores de distintas materias. Hemos trabajado mucho en esas líneas. No tanto en ponernos de acuerdo para crear materiales para que sean aplicados, o con la posibilidad de ser aplicados en las aulas. Sobre esto paso a la parte del libro. Vale, si quieres, y si no, al final, si tienes alguna pregunta más, aglutinamos a Marta y a ti. Bueno, vamos a ver. El libro surge, el libro se llama Argumentos, está editado por Publicaciones de la Universidad de Valencia. Quiero recordar que la primera edición fue en el 2002 y en junio me dijeron, en mayo, me plantearon la Universidad de Valencia de poder hacer una segunda edición. Entonces, bueno, yo asentí mi conformidad y es la que ha salido ahora en junio, que se llama Argumentos. Vamos a ver, este libro surge con la intención de que pueda ser un libro, un material para una propuesta de un curso introductorio a la filosofía, tal y conforme se entiende, por ejemplo, primero de bachiller. Se puede dar otros cursos de introducción a la filosofía, pero la mentalidad nuestra de lo que es para ser utilizado en primero de bachiller. Entonces,
Y además, un libro que en vez de tocar distintos temas, como suelen tocar, pues distintos aspectos o distintas ramas, como suele hacerlo un libro de texto, el planteamiento que yo hice es, a partir de un tema, como es el tema de la argumentación, ir encajando, ir abriéndonos a los distintos temas que aparecen o suelen aparecer en un curso de introducción a la filosofía. Pues a ver cómo hacías eso. La finalidad del planteamiento mío, a todo esto, este libro fue por petición, o sea, no es que yo hice el libro y me lo publicaran, es que me pidieron el material. A partir del estudio de la argumentación, el objetivo es convertir el aula en una comunidad de investigación filosófica. Una comunidad de investigación filosófica que se va construyendo a través del diálogo, de un diálogo argumentativo. Claro, pero para poder evaluarlos, algo en donde se trata no de cosas abstractas o ajenas a nuestra realidad o de nuestra vida, sino donde se tratan cuestiones filosóficas. Claro, el diálogo argumentativo, claro, se basa en razones. Y entonces es la lógica la que nos permite evaluar los argumentos y decidir si son válidos, no válidos, correctos, etc. Entonces, lo que se plantea ahí no es contarle a los estudiantes cuáles son las reglas de la lógica, sino en un proceso de investigación ayudarles a que vayan ellos descubriendo las reglas de la lógica en procesos de investigación. Entonces, son ellos los que en la comunidad de investigación van descubriendo las reglas de la lógica, pero no la lógica entendida en abstracto, sino aplicada a discursos, a textos, a diálogos concretos, filosóficos y demás. Ahora bien, ¿cuál es el proyecto presente? Porque nuestro grupo no pretende quedarse en el pasado, sino ¿qué pretendemos hacer en nuestro centro de filosofía para niños? Ahí van los objetivos, ¿verdad, Almudena? El primero, perdón. No, adelante, Jorge. Pues mira, el primero de ellos, como es evidente y por eso estamos hablando de esto, es crear un grupo de docentes interesados, primaria y secundaria, interesados en la innovación educativa y seguir aprendiendo y hacer nuestros espacios educativos lugares ricos en recursos, ¿sí? Claro, pretendemos ciertamente, bueno, ir un poquito más allá, cambiar, hacer ese pequeño cambio a la educación que consideramos tan necesario, yendo un poco más allá de la mera memorización de contenidos, la repetición de procedimientos año tras año, que bueno, no solo aburra a nuestros niños y niñas, sino muchas veces tener esa sensación de que no terminas de realizarte del todo en tu trabajo. Evidentemente, pensamos pasarlo bien en nuestras clases, creando un entorno seguro, cuidadoso y crítico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Almudena? Bueno, pues fíjate, en primer lugar, deciros que nuestro proyecto de filosofía para niños y niños está bajo el paraguas de la Sociedad de Filosofía en Castilla-La Mancha, que es la sociedad a la que pertenece nuestro centro, pero hemos querido ir un poquito más allá relacionándonos un poco con el Centro de Formación de Profesores y Profesoras de Castilla-La Mancha. Cuéntanos, Jorge. Porque además queremos que nuestro trabajo sea reconocido y reconocible y no solamente queremos difundir el material que lleguemos a hacer, sino también queremos que nuestro grupo, que iniciaremos en noviembre y continuará hasta mayo, pero que nuestra pretensión es que continúe año tras año, pues esté dentro del Centro de Formación del Profesorado en Castilla-La Mancha, para poder recibir esos créditos que creemos que merecemos. Pero bueno, creo que antes de seguir con esto, o invitaros a que deis el gran paso de contactarnos, yo creo que qué mejor, ¿no, Almudena?, que sean los propios, algunos de ellos compañeros, que nos muestren un poco qué es filosofía para niños, ¿no, Almudena? Exactamente, bueno, vais a ver unos pequeños vídeos, no voy a hacer ningún spoiler, en el que nuestros compañeros y compañeras que están dentro de nuestro grupo de trabajo nos dicen qué representa para ellos y ellas la filosofía para niños y niñas. Adelante. Os dejamos con ellos. La filosofía para niños es... ¡imaginación! La filosofía para niños es el despertar al asombro y la curiosidad.
Filosofía para niños es... Hacer preguntas. tejer ideas en familia. Filosofía para niños son cuidados en comunidad. Pues mira, aquí pensando estoy, ¿qué es eso de la filosofía para niños? Eso, originalidad, humildad y mucho arte. Pero los niños ya son pequeños filósofos. Y que lo diga, pues la imaginación esa que tienen, las ganas de pensar, eso es fundamental. Atrévete a saber. Y que lo diga. Filosofía para niños, otra forma de ver la realidad. En octubre o en cualquier otro tiempo, en Toledo o en cualquier otra ciudad, hay niños, hay pensamiento, hay filosofía.